Andrea Padilla es la reconocida senadora que dedica la mayor parte de su trabajo legislativo a una loable causa, la protección y el bienestar de los animales. Su trabajo no se limita a procurar condiciones dignas para animales domésticos de compañía, como los perros y los gatos, sino que se extiende para abarcar a todas las especies animales y sus ecosistemas. Hoy celebra la aprobación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. Nos habla de los 14 proyectos de ley en trámite que ha presentado para la defensa animal. Y tuvimos oportunidad de conocer cuál fue ese momento revelador en el que ella decidió que su causa de vida sería la defensa de los animales. Bienvenidos. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña la senadora Andrea Padilla. Senadora, bienvenida a Congreso y Sociedad. Gracias, Sebastián, por la invitación. Bueno, senadora, ha pasado ya un año largo desde que usted está en el Congreso de la República defendiendo la causa animalista. Quiero que hablemos qué se aprobó para el presupuesto nacional del 2024 en pro de la defensa de los animales. Pues Sebastián, con el dolor del alma debo decirle que no se aprobó nada, dentro del presupuesto no se incluyó. De hecho, dentro del proyecto que radicó el gobierno no venía nada para los animales, pese a que fue uno de los pactos que firmó el presidente Petro siendo candidato, la protección por los animales. Esto es un dolor del alma y es un dolor del alma la lucha tan dura que hemos tenido que dar para que se aprueben disposiciones en los proyectos de gobierno. Me refiero al Plan Nacional de Desarrollo y a la reforma tributaria. Casi no lo logramos, pero finalmente logramos incluir algunas disposiciones muy interesantes y vanguardistas. ¿Cuáles son las principales disposiciones que usted destaca? Sí, Sebastián, logramos, dentro de la reforma tributaria, incluir el impuesto de IVA para la comercialización de animales domésticos de compañía, que todos esos animales que se venden en las tiendas de la Caracas, en el caso de Bogotá, en tiendas de barrio, por lo menos haya un pago de impuesto para desincentivar la compra. Que no tiene ningún sentido que el Estado haga un enorme esfuerzo por recoger animales, por darlos en adopción, por tenerlos en centros de bienestar, cuando tiene un tubo de escape que es la compra y venta. Y en el Plan Nacional de Desarrollo logramos aprobar dos disposiciones también muy valiosas. Uno, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la policía para casos de maltrato animal, mediante la dotación de unidades de rescate, guacales, móviles, etcétera. Y lo más importante, el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. Ese sistema es mi bebé, es el que yo, logré que se aprobara y es el que me daré la lucha para que sea reglamentado en diciembre de este año. Como presidenta de la bancada animalista del Senado, hemos convocado a todas las entidades nacionales que tendrían algún rol en la implementación de este sistema nacional. Entidades que nunca se habían planteado que tuvieran alguna competencia en materia de protección y bienestar animal, y ahora las sentamos a trabajar y a pensar este tema en clave de sistema nacional. Esto es muy importante porque por primera vez la protección y el bienestar de los animales domésticos y silvestres va a tener que ser pensado como un sistema, es decir, como una entidad orgánica, un cuerpo vivo que convoque las competencias de distintas entidades del orden nacional y territorial, y ya va a quedar, en cabeza del Ministerio de Agricultura y de Ambiente la protección de los animales domésticos y silvestres que hasta ahora no han tenido doliente. Y dentro de esa estructura, ¿cuántos recursos se aprobó para eso justamente? Claro, ahí es donde entra el sinsentido, Sebastián, porque se aprueba un sistema nacional, ¿no?, que es un gran cuerpo vivo que tendría que operar no solamente con capacidad institucional instalada, sino que tiene que tener una nueva destinación de recursos, por ejemplo, para la sustitución de vehículos de tracción animal, para una política nacional de esterilización, para la instalación de centros regionales de bienestar animal, para mejorar la capacidad de los centros de atención y valoración de fauna silvestre, mejorar la fuerza policiva, etcétera, etcétera.
y no llegó nada de presupuesto dentro del presupuesto. Entonces ahí es donde empieza uno a entender el reclamo ciudadano de que eso es letra muerta y saludo a la bandera. Por supuesto, ya le estamos exigiendo al gobierno que para el próximo presupuesto esto vaya incluido, entendiendo que el sistema hasta ahora se está reglamentando y esa podría ser, digamos, una justificación válida. ¿Y cuál podría ser la razón por la que el gobierno no haya hecho esta inclusión, teniendo en cuenta que no solamente hubo un compromiso, sino que además varios de los senadores animalistas y de los congresistas animalistas pues hacen parte de la bancada? Yo creo, Sebastián, no quisiera echarle la culpa al presidente. Yo creo que el presidente entiende este tema, lo siente, digamos, en las oportunidades que he tenido de conversar con él. Es una persona que entiende la importancia de proteger a los animales, no solo porque hablamos de seres vivos sintientes, sino porque, como él mismo lo ha dicho, proteger a los animales hace parte de la humanización de una sociedad. Yo creo que tenemos un problema con sus funcionarios, con sus ministros, que están tal vez muy alejados de esta agenda, que no llegan a entender la importancia que tiene este tema en la construcción de paz, en la defensa ambiental, en la agenda ambiental nacional e internacional y en el sentimiento más genuino de la opinión pública. Es que la defensa de los animales no es un capricho de Andrea Padilla. La defensa de los animales es un reclamo ciudadano, Sebastián, sobre todo de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que esta ausencia, digamos, de presupuesto y, digamos, la falta de un compromiso serio en las agendas ministeriales tiene que ver es con una falta de comprensión por parte de algunos ministros. Senadora, ya para esa proyección para el presupuesto es para el 2025. Ante la no aprobación para el del 2024, ¿qué acciones se pueden hacer, sobre todo ahora que se van a elegir nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, nuevos consejos? ¿Qué se puede hacer a nivel regional pues, para impulsar la protección de los animales? Correcto, Sebastián. Esa pregunta es muy importante. Hay dos caminos en los que estamos arando, digamos. Uno tiene que ver con el trámite de proyectos de ley. Dos, de todo mi corazón, en los que me estoy dando una pelea histórica, pues uno es la aprobación de la Política Nacional de Esterilización, que estaría financiada en su totalidad por el Ministerio de Ambiente para municipios de categoría quinta y sexta, y cofinanciada en un 50% por el Ministerio de Ambiente para municipios de categoría 2, 3 y 4. Ya tenemos el concepto de viabilidad por parte del Ministerio de Hacienda. Es decir, que una vez este proyecto de ley, al que le faltan 2 debates, se convierta en ley, tendría el Ministerio de Ambiente, a través del de Hacienda, que asegurar sí o sí los recursos para esa política. Lo mismo con los centros regionales de bienestar animal. El otro camino son los planes de desarrollo municipales y departamentales. En ese sentido, al haber hecho aprobar el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, el Departamento Nacional de Planeación es una de las entidades que integra ese sistema y ya están trabajando para incidir en la formulación, digamos, como una línea orientadora en la formulación de sus planes de desarrollo, de manera que los nuevos alcaldes y gobernadores tengan que destinar recursos para la protección animal, fundamentalmente en lo que tiene que ver con esterilización, centros de bienestar animal, lucha contra el maltrato, lo que quiere decir policía y capacidad, digamos, de respuesta, líneas de denuncia, capacidad técnica, etcétera. Lucha contra el tráfico de fauna silvestre y apoyo a rescatistas. Ese es otro de los proyectos de ley de mi corazón, va para tercer debate, con el que buscamos que todas esas personas, en su mayoría mujeres, estrato 2, estrato 3, que tienen bajísima capacidad para generar ingresos, pues tengan un apoyo del Estado para esa labor tan difícil, tan esforzada que hacen de recoger animales, recuperarlos, albergarlos, darlos en adopción. Según la calculadora del sistema de cuidado que tiene el DANE, estas mujeres le están ahorrando al Estado
47.000 millones de pesos que el Estado no gasta precisamente porque ellas tienen en su casa 80, 100 animales que están atendiendo de principio a fin. Son a veces los que menos tienen recursos, los que más hacen por los animales, ¿no? Definitivamente, Sebastián. Esta es una lección, digamos, que vemos todos los días. Personas que uno dice apenas sobreviven, apenas tienen para pagar un arriendo, que están solas muchas veces porque han roto lazos familiares y lazos sociales, porque están dedicadas de lunes a domingo a atender animales, a limpiar caca, a dar teteros, a buscar para darles de comer. Y es increíble cómo estas mujeres tienen esa extraordinaria capacidad de amar y de resistencia frente a los embates de la vida. De verdad, esa es una gran lección. El que menos tiene es el que más da. Senadora, volviendo a un tema que mencionaba a propósito del rescate de los animales, hay una ley de protección animal que entiendo que da condenas hasta de 3 años para las personas que recurren al maltrato animal. ¿Ha sido efectiva realmente o todavía los casos de maltrato son muchísimos versus las denuncias que son más bajas? Esa ley, Sebastián, fue muy importante en su momento, la ley 1774 del 2016. Yo en el proceso de formulación hice muchas críticas con el ánimo de que mejorara la redacción del articulado. Ha sido una ley muy importante, es una ley que le dio vida al GELMA, que es el Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía, pero que hoy, 7 años, después de su expedición, ya ha mostrado muchas falencias. Es normal en una ley. Una ley lo que hace es activar procesos ciudadanos y esos mismos procesos ciudadanos desbordan la norma. Entonces, por eso es tan importante que la norma se vaya actualizando. Esa norma tiene varias falencias. Primero, solo da 3 años de prisión de libertad para una persona que cometa un delito, lo que lo convierte en un delito excarcelable. Es decir, que para que una persona que ha cometido un delito contra un animal vaya a la cárcel, tiene que concurrir otros delitos. Segundo, las sanciones pecuniarias son muy bajas, solamente van en 5 a 60 salarios mínimos y generalmente los alcaldes no hacen el cobro coactivo. 3, hay enormes dificultades para que la policía actúe. La policía no puede ingresar en domicilio, tiene que tocar la puerta del agresor para que el agresor abra la puerta y puedan ingresar. 4, al no haber centros de bienestar animal en los municipios, la policía no tiene a dónde llevar a los animales que son aprehendidos preventivamente. En fin, son varias las dificultades. Nosotros estamos tramitando ahora el proyecto de ley Ángel, en memoria un poco de un perrito que fue rescatado por una fundación, mi mejor amigo en Chiquinquirá, fue despellejado estando vivo. Ya hace 4 o 5 años se sabe cuál fue el agresor y todavía está en la impunidad. Entonces, en honor a este perrito lo llamamos así. Lo que buscamos con este proyecto de ley es actualizar la norma. Estamos aumentando las sanciones de multa, estamos actualizando las conductas sancionables, incluyendo el abandono, las mutilaciones, etcétera. Estamos buscando que se cree una dirección contra el maltrato animal dentro de la policía. Estamos buscando, hola papito, estamos buscando que se cree una dirección contra el maltrato animal dentro de la policía. Estamos buscando que haya unas sanciones alternativas que se llaman obligaciones de dar, de manera que si la persona no paga la multa y no hay cobro coactivo, pero tampoco va a prisión, por lo menos tenga la obligación de dar 1 año de alimento, 1 año de hacer servicio comunitario, medicamento, en fin, lo que el juez considere, entre otras disposiciones. Ese proyecto de ley, reparación a las víctimas. Exactamente, reparación. Ese proyecto de ley va para su segundo debate, ha tenido muy buena acogida en el Senado. Senador, hablando de la acogida en el Senado, ¿qué ambiente ha encontrado usted, no solamente en los senadores de la bancada animalista, sino a nivel general en el Senado, para buscar proyectos en procura de la defensa de los derechos de los animales? Es muy interesante, Sebastián, porque yo siento que hay temas que van penetrando, digamos, en la conciencia política, hasta luego, de los congresistas. Algunos temas que van logrando, digamos, un espacio en esa agenda legislativa son los que tienen que ver con gatos, perros, fauna silvestre. Los otros temas tienen enormes resistencias. Estamos hablando de ganadería.
animales explotados en industria pecuaria. Cualquier propuesta que uno hace para mejorar bienestar se siente con mucha resistencia. Hay un temor a que se afecte la economía del sector. Lo mismo ocurre con los proyectos de ley que apuntan a prohibir actividades de entretenimiento cruel. Obviamente allá hay una lectura de arraigo cultural, de prácticas locales, de generación de economía informal, etcétera, y esos proyectos tienen mucha resistencia. Estamos hablando de corridas de toro, Correcto. corralejas, etcétera. Cabalgatas, peleas de gallos, que son temas del corazón de mi agenda. Nosotros tenemos varios proyectos en ese sentido. Tenemos un proyecto que busca no prohibir porque no tenemos los votos, pero sí reglamentar de manera muy estricta las cabalgatas, por ejemplo. Tenemos otro sobre corralejas. Tenemos varios proyectos de ley que hemos tenido que retirar porque no tenemos apoyo sobre el tema de explotación pecuaria. Uno de esos que ha sido una gran pelea que me he dado y me voy a dar hasta el final tiene que ver con la exportación de animales vivos por vía marítima, lo que yo he llamado los barcos de la muerte. Esos temas generan mucha resistencia, Sebastián. Entonces yo lo que creo es, esto es como una conciencia pública, el Congreso. Tenemos que ir abriendo camino con esos temas que efectivamente cada vez tienen más, digamos, receptividad dentro del Congreso, y de esa manera yo creo que vamos a ir movilizando una conciencia. Ahora, por ejemplo, la Corte Constitucional me invitó como una de las expertas a conceptuar y a la audiencia pública que habrá pronto sobre el tema de familia multiespecie. Y es pensar cómo los animales de compañía, principalmente gatos y perros, van ocupando un lugar en el seno familiar. Ya no es la mascota, ya no es el animal que está para cuidar, sino que es un miembro más del hogar. La Corte dictaminó, de hecho, ¿no? Que la Corte está en este momento revisando una tutela en ese sentido, y a propósito de esa tutela, pues va a ser una audiencia pública para, digamos, formular doctrina sobre el tema de familia multiespecie. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa apertura, digamos, ese camino que nos van abriendo los animales de compañía para que de esa manera se vaya un poco sensibilizando también ese cuerpo congresional. Bueno, vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. De nuevo en Congreso y Sociedad con la senadora Andrea Padilla. Senadora, siempre he tenido una curiosidad con su causa animalista, y es ese momento del génesis que usted empezó a sentir que esta era como su misión de vida. ¿Qué fue ese momento, esa circunstancia o ese evento que la llevó a dedicar su vida a la defensa de los animales? Sebastián, ese es un momento muy bello que yo califico como una epifanía, porque siempre tuve esta sensibilidad muy a flor de piel desde pequeña, pero en la adolescencia uno es un poco como todo el mundo, ¿no? Y está preocupado por hacer su carrera y demás. A mis 23 años me regalaron una gata, Mayo. Estoy precisamente escribiendo un libro sobre Mayo. Y hubo un momento en el que yo, adorando a esa gata, amándola, pues se coronaba ya como el amor de mis amores, esa criatura, la tenía yo a mi lado, porque se la pasaba junto a mí, trepada como un lorito, y estaba yo cocinando. Iba a preparar un pollo y toqué el pollo, las patas, y sentí que no había diferencia con esa criatura venerada, ¿no? Entonces, a partir de ese momento hubo como una confrontación interna en mí, y decidí que la vida tenía sentido solamente si me dedicaba a algo que me llenara espiritualmente. Yo acababa de graduarme en mi carrera de psicología, estaba preparando mi primera maestría y decidí que definitivamente quería, por vocación, vincularme al activismo por la defensa de los animales. A partir de ese momento, todos los sábados religiosamente empecé a ir a la Asociación Defensora de Animales, a limpiar animales, a sacarlos de las jaulas, a mimarlos, a darles amor, y me fui vinculando cada vez más con esta causa, hasta que me llenó por completo la vida, la agenda, mis días. Y ya entonces, pues mis estudios los hice en función de los animales. Hice mi doctorado en Derecho precisamente sobre los derechos de los animales en América Latina. Es un libro ya publicado. Y entonces, pues ya, desde los 23 años, hoy tengo 45, Sebastián, estoy dedicada
a defender a los seres sintientes sin voz. Por supuesto, desde ese momento también te hiciste vegana. Absolutamente, tomé la decisión de no participar en esa industria tan cruel, tan violenta, que es la industria de explotación pecuaria, después de conocer cómo los animales son criados, transportados y matados en los mataderos. Y ahí sí creo que son ciertas las palabras de tantos que han dicho que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, tal vez otra sería nuestra perspectiva frente al consumo de animales. Como cineasta sería interesante hacer un ejercicio cultural y cinematográfico con ese tema, ¿no? Las paredes hablando desde los mataderos. Así es, Sebastián, y yo creo que eso pasa en muchos frentes y es la lejanía que tenemos con los animales. Los animales nos hemos acostumbrado a que están lejos, en el campo, no los vemos, simplemente llegan al plato, ¿no? Llegan a los zoológicos, llegan a los laboratorios, son como unos objetos lejanos a nosotros, no nos permitimos ni siquiera como tener un contacto visual con ellos, ¿no? Yo creo que si nos permitiéramos amar a un animal, y por eso es tan importante el amor de los animales de compañía, realmente sería otra nuestra sensibilidad. Es lo que ha logrado la sensibilidad de las personas a través de los años, tener a los animales de compañía tan cerca para, digamos, solidarizarse con los demás animales. Así es. Senadora, usted hace un trabajo importantísimo en el Congreso de la República, usted tiene un doctorado en la defensa de los animales y sin embargo estamos aquí en el barrio del Codito haciendo jornadas de esterilización. ¿Por qué es importante esta presencia del Congreso, usted como representante del Congreso, en este tipo de actividades en la calle? Sebastián, yo creo que los congresistas tenemos que estar en la calle. Yo creo que el paso por la oficina tiene que ser mínimo para reunirse con el equipo, sacar un documento, escribir el proyecto de ley, pero yo creo que la calle es fundamental. Yo me he dedicado en este año, casi año y medio ya de Congreso, a recorrer el país, a conocer la infraestructura de los centros de bienestar animal, de los centros de fauna, conocer los albergues, hacer reuniones con tomadores de decisiones, y una parte de mi agenda es precisamente la de la esterilización. Yo dono mensualmente la tercera parte de mi salario, 10 millones de pesos, para hacer esterilizaciones. Los dono a una fundación y vamos a esterilizar a municipios donde jamás ha llegado el Estado, municipios a los que hay que llegar en lancha, en chalupa, en fin, llegamos a esterilizar porque además me obsesiona. La esterilización es fundamental, es el único método, Sebastián, eficaz y humanitario para controlar la natalidad de gatos y perros y de esa manera poder mitigar el sufrimiento de animales en las calles, reducir el abandono, reducir la indigencia animal y poderles dar a tantos animales que hoy esperan un hogar la oportunidad de una familia. De eso quería hablar justamente con una amiga, conversábamos y ella me decía que tiene una gatica recién adoptada y que le daba muchísimo pesar esterilizarla, pues porque sentía que ella estaba tomando la decisión de cortar su propósito de vida, pero al mismo tiempo está esto que usted dice, que pues así es que se protegen. Sí. En algún momento, o sea, ¿cómo encontrar el balance en eso? ¿Qué se le diría a ella? Sí, yo le diría a ella y a tantas personas que puedan tener esta prevención que realmente no estamos coartando ninguna capacidad esencial en el animal. Digamos, cuando se hace la esterilización, lo que se está buscando es que no haya más reproducción, pero también darle más calidad de vida. Un gatico, una gatica, una perrita que entran permanentemente en celo, lo que hacen, digamos, es incrementar el riesgo de tener enfermedades del órgano reproductor, está el riesgo de que estén en la calle, de que adquieran enfermedades, que tengan peleas, esas vocalizaciones en las hembras que son tan molestas cuando están en celo y que generan conflicto entre los vecinos. Digamos, la esterilización es una cirugía que tiene enormes beneficios para la salud de cada individuo, por supuesto, enormes beneficios para la protección animal en general, y realmente no se está coartando una capacidad esencial en el animal. El disfrute sexual es una capacidad que tenemos solamente algunas especies animales, los humanos incluidos. En los animales, en los otros animales, tiene mayormente una función reproductora. Entonces no es como que estemos privando
de una capacidad de goce a los animales al ser esterilizados. Es una cirugía que dura 5 minutos y tiene enormes beneficios. Y a partir de Yo estoy esterilizada, Sebastián. Ah, sí, también, dando el ejemplo. Haz el ejemplo. Senadora, ¿y a partir de qué edad es bueno esterilizar a los animales de compañía, perritas, gaticos? No sé si en aves también. Sí, sea propicio. claro, la esterilización se puede hacer en todos los animales. En el caso de los gatos, de los perros, desde los 4 meses de edad ya se puede hacer. No es cierto que tengan que tener su primer celo o que tengan que tener una cría. Esos son mitos, así como en nosotras, las hembras humanas, no es necesario que biológicamente tengamos que reproducirnos para tomar la decisión de no procrear. Entonces, desde los 4 meses, lo importante es que estén bien en salud e insisto, Sebastián, es realmente un acto de amor y de responsabilidad. Por último, senadora, ¿algún proyecto, alguna iniciativa que no hayamos mencionado en la entrevista de la que quiera hablar? Sebastián, estamos tramitando tantos proyectos de ley, esterilizaciones, centros regionales de bienestar animal, cabalgatas, experimentación. Estamos tramitando uno, Ley Lorenzo, sobre la utilización de perritos en actividades de seguridad y vigilancia. Estamos tramitando Ley Kiara para reglamentar ese universo de servicios para animales de compañía, guarderías, los pet shops, los hoteles, en fin, que es uno de los mercados más crecientes a nivel nacional, el 4º mercado con mayor proyección económica, precisamente porque cada vez más personas optan por tener animales dentro de su hogar, pero hoy es un tema absolutamente desregulado. Estamos trabajando un proyecto de ley sobre pólvora, precisamente para que se mitiguen los efectos negativos en animales, en el ambiente y en personas particularmente que tienen alguna condición del espectro autista, que se ven muy afectadas. Estamos tramitando un proyecto de ley para modificar el Código Penal y que la práctica de matar animales en el traspatio, las matanzas ilegales de animales para consumo, se convierta también en un delito. En fin, son 14 los proyectos de ley que estamos tramitando, todos relacionados con la protección animal. A mí me dicen que soy monotemática, Sebastián, pero a mí me eligieron mis votantes para trabajar esta agenda y estoy convencida de que los animales merecen una representación de calidad y exclusiva en el Congreso, porque también son habitantes colombianos, son las víctimas que más sufren a nivel de industria en términos de explotación y son los seres más abandonados por el Estado. Bueno, senadora, pues muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad y deseamos que tenga mucho éxito en toda esta agenda de protección de los animales. También se lo desean mis gatas Cheli y Luna, Tan bellas. Que tenga éxito todo esto y que pues dentro de la conciencia social todavía digamos que se integre más la protección a los animales, porque yo creo que en las ciudades vemos que es más creciente esta conciencia, pero en el campo creo que todavía falta mucho. Sí. Nos falta, yo digo, Sebastián, que la gran revolución en Colombia es la revolución de la educación. Es una educación que se tiene que transformar. No necesitamos niños expertos en tablas periódicas o en historia o en geografía. Necesitamos niños empáticos, compasivos, capaces de condolerse frente a la necesidad y el sufrimiento del prójimo, del animal. Y yo creo que esa es la gran revolución, digamos, cultural en nuestro país. Y es una sociedad que sea mucho más empática, más justa, más compasiva, más benévola y solidaria. A nosotros nos educaron en la competitividad, en la productividad, y ya está claro que ese es un modelo predador, destructor, que solo nos está llevando al borde del abismo. Bueno, senadora, pues de nuevo muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Sebastián. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.